Vamos a abrir las Biblias en el libro de Miqueas, profeta Miqueas. Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum. No hay otro Dios como el Dios nuestro. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque estamos ahora dispuestos para abrir tu palabra, leerla, meditarla. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta exposición de tu palabra, que tu Santo Espíritu obre con poder en medio nuestro. Traigas a la salvación a aquellos que aún están en sus pecados. Conforte, Señor, las almas de los santos, nos santifiques, podamos conocerte más y amarte más. Que nuestra vida, Señor, pueda rendirse a ti en alabanza y en adoración. En Cristo Jesús. Amén. Hay dioses falsos, obviamente decimos dioses con minúscula, porque solamente hay un Dios verdadero. El profeta Miqueas escribe hablando de la nación de Israel, el reino del norte, el reino del sur, confrontándolo con muchos de los pecados que meditamos en los sermones anteriores, también cuando mencionamos tanto en Habacuc como en Jeremías, ¿verdad? Hablando de los pecados propios de Israel, pero muchas veces ese pecado era la idolatría, o sea, adoraban ídolos o seguían a dioses falsos. Si alguien pudiera, en el esfuerzo de su mente, intentar hacer una descripción de un Dios falso que superase al Dios verdadero, sería absurdo, porque precisamente el Dios verdadero, tal como es descrito en la palabra, es perfecto. Es decir, por más que usted se esfuerce en pensar en un Dios mejor, fallaría en ese intento. Claro que sí, algunos buscando los propios deseos de su malvado corazón piensan que puede ser bueno aquel Dios con minúscula que le da aquello que anhela. Pero ciertamente el pecado no es bueno y al fin y al cabo se sabe que el resultado de eso es tristeza y dolor. La Biblia nos enseña que Dios es maravilloso, es incomparable, no hay nadie como Él. Podemos entonces nosotros confiar en el testimonio de la palabra, de que los atributos de Dios, las descripciones que tenemos de Dios, traen consuelo al alma de aquel que busca al Dios verdadero y quiere estar en paz con Él. ¿Qué locura representa entonces buscar en otra cosa que no sea Dios lo que solo Dios puede dar? El pecado de Israel entonces fue apartarse a los dioses falsos, a los Baales, a rendir culto en los lugares altos, algo que Dios había prohibido, muchas idolatrías y muchos pecados cuando abandonaron la ley del Señor y anduvieron en la maldad de su corazón. Entonces Dios manda a los profetas y el mensaje era un mensaje de juicio, porque vendrían los asirios y destruirían a Israel y llevarían cautivos a las personas en Samaria, y vendrían luego los babilonios y destruiría Jerusalén y llevarían a los cautivos a Babilonia. En medio de ese mensaje de juicio también hay palabras de esperanza. Y esas palabras
de esperanza están expresadas aquí en el profeta Miqueas con una descripción de cómo es Dios. Leamos el capítulo 7 y el versículo 18. Versículos 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este precioso texto es esperanzador en medio del panorama tan desolador que el profeta plantea ante el pueblo. El castigo vendría, pero hay esperanza, porque Dios es descrito en la Escritura como un Dios perdonador, como un Dios que se deleita en misericordia y como un Dios que vence el pecado. Vamos a meditar en estos 3 puntos en esta mañana. Un Dios que perdona la maldad. La maldad es propia del ser humano. Aún así, mucha gente piensa que es buena. Nuestra tendencia natural es a compararnos con aquellos que están en una peor condición que nosotros o que sus hechos son más graves que los nuestros desde acuerdo a nuestra perspectiva. ¿Es usted una persona mala? Muchos dirán que no. O quizás algunos se justificarán diciendo de que tratan de hacer el bien. Pero la maldad está ligada al corazón del ser humano y lo podemos ver desde los primeros pasos que el ser humano da en su vida, aún desde la niñez, con las manifestaciones de rebeldía y desobediencia y otros pecados. El primer hombre y la primera mujer sobre la tierra pecaron con desobediencia, aun cuando tenían un entorno agradable, totalmente libre de contaminación o de influencias. Aún así fueron desobedientes a Dios. No necesitaban realmente de ese fruto, de ese árbol. Tenían todo lo que querían, pero fueron seducidos y desobedecieron y eligieron el pecado. El pecado entra al mundo y vemos que prolifera grandemente. No solo fue la desobediencia de Adán y Eva, luego fue el homicidio de su hijo. Y las generaciones fueron pasando y la maldad fue en aumento al punto tal de que Dios decidió quitar a la población del mundo con un juicio sumamente grande que fue el diluvio. Dice en Génesis, la tierra estaba llena de maldad y de violencia. Toda la gente se había pervertido. Y Dios le dijo a Noé, he decidido terminar con la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Voy a destruirlos a ellos y el mundo entero. Y entonces le da la instrucción de construir un arca. Si siguiéramos en la historia de la humanidad, veríamos cómo la maldad sigue manifestándose. Aún desde aquellos que hallaron gracia a los ojos de Dios y Dios mantuvo con vida. Vemos cómo el pecado en la descendencia de Noé también fue manifestado. Cuando pensamos entonces que Dios es un Dios perdonador, vemos que esto es un gran beneficio para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos perdonara? Pero Dios es perdonador. La palabra perdón en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se utilizan, pero esta tiene la idea de levantar, de quitar o de sostener una carga, y esa es precisamente la carga que podemos entender o pensar como la culpa del pecado.
Lo que hace el Señor es separar esa carga o esa culpa del pecador. Y precisamente esto nos hace pensar cómo es que somos perdonados y cómo es que somos tratados como si no tuviésemos esa culpa. Y es porque Dios cargó en Cristo el pecado nuestro y Cristo fue a la cruz y pagó en nuestro lugar. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos minimizar la gravedad de nuestros pecados, pero tenemos que considerar cuán grave fue cargar ese pecado en el padecimiento del Señor Jesucristo, porque Él es santo. Entonces, alguien, si ve sus propios pecados como pequeños, o los ve en comparación con otro ser humano y ve los del otro que son más graves, no está teniendo el entendimiento correcto que debe tener desde la perspectiva bíblica de lo que significa la culpa. Debemos ver nuestro pecado como aquel que es grave, que han sido grave, que merecíamos la condenación, pero Dios en su amor perdonador carga en Cristo para darnos la salvación. Consideremos que hay un poder en el pecado, un engaño maligno. El pecado tiene una especie de hechizo, de encanto que es realmente maligno y satánico. Hay personas que no gozan del perdón de Dios y puede haber personas aquí en esta condición porque el pecado los tiene engañados, hipnotizados. Se pueden exponer a la palabra predicada y de algún modo la luz de la palabra alumbra algo de su ser y ven que hay pecado en su vida, pero no llegan al punto del arrepentimiento y de la fe. Algunos pueden ser conscientes incluso de que están aferrados a algunos pecados, como si se tratara de un hechizo, de una brujería. Algunos pueden ver un poquito de esa maldad, pero no tanto como para ver la gravedad. Están adormecidos. Necesitan ser despertados. Vienen a la iglesia y se exponen a la palabra y de algún modo es un llamado de atención a despertarse, a escuchar el mensaje de Dios que golpea sus conciencias, que los hace reflexionar sobre su caminar, que deben ponerse en línea con lo que Dios manda, pero todavía se siguen adormeciendo. Y eso no es solamente válido para un día de mucho calor cuando escuchamos el sermón y algunos se adormecen, sino también para la situación espiritual de algunos. Están adormecidos. Quizás por un momento escuchan la voz de alguien diciendo, despiértate, estás en peligro, necesitas a Cristo, ponte a cuentas con el Señor, pero al ratito vuelven a adormecerse. Cuando alguien les pregunta de qué fue el sermón, quizás podrán decir alguna superficialidad, alguna ilustración, alguna anécdota, pero el diablo los mantiene enceguecidos o adormecidos a la verdad espiritual. Leí que hay una situación bastante interesante que acontece a los que van a la zona del Polo Norte. Dice que a causa del frío hay una tendencia natural a dormirse. Y en algunos casos ese sueño puede ser fatal, porque precisamente están dormidos y se congelan. Entonces generalmente hay zonas muy alejadas donde tienen que ir acompañados y constantemente tienen que estar despertándose. El predicador puede despertar a algunos
con el mensaje de la palabra, cuando la palabra del Señor toca las conciencias, cuando incomoda con alguna práctica pecaminosa, con algo que está mal, pero al poquito tiempo vuelven a cruzar los brazos, bajan su cabeza y se vuelven a dormir. El lunes o el martes ya esas tentaciones y atracciones de este mundo vuelven a meter en ese sueño de encanto y el hechizo otra vez tiene poder. Decía Spurgeon que en los asuntos del alma no solo hay que despertar a los hombres, sino que hay que mantenerlos despiertos. No es solo que usted se dé cuenta de la gravedad de la situación, sino que haga todo lo que tiene que hacer para recomponer esa situación y salir de ella. Podemos dar cuenta que empieza a acontecer un incendio en este lugar. Quizás un abanico toma fuego, ¿verdad? Y empezamos a ver la chispa, pero de nada servirá decir fuego, fuego, si nos quedamos aquí y no salimos. Muchas veces el mensaje es la palabra de Dios advirtiendo del peligro inminente que hay para aquellos que están en su sueño de muerte. Hay fuego debajo de sus pies. Quizás no lo ven aún en este momento, pero en algún momento, como dice el himno, la tierra se abrió. Alguien podía caer entonces en ese fuego del infierno debajo de los pies. Pero la misericordia del Señor puede sacarle. Y la manera en la que le saca es despertándolo de ese sueño de muerte. Ustedes saben que hay una enfermedad, no sé si han conocido de la mosca CC, una mosca que tiene transporta un parásito, ¿verdad? Y genera una clase de picadura, y a quienes contagia con ese parásito tienen lo que se llama la enfermedad del sueño. Eso aconteció mucho tiempo en África. Y la característica de esta enfermedad es que la persona tiene mucho sueño y finalmente ya tiene muchas complicaciones que le lleva a la muerte. Es una trágica ilustración, pero algunos han sido contaminados por el engaño satánico del pecado y tienen el parásito ya incrustado en su organismo y necesitan una salvación, un milagro para poder ser rescatados. Esa enfermedad es incurable, pero si el Señor le ha de tocar a usted el corazón, hay esperanza para aquel que escucha la palabra y que cree en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios es perdonador. No importa cuán grave sea la maldad en la cual has caído, atiende a la voz del Señor. Que en este mensaje, en el libro de Miqueas, nos hace considerar que no hay Dios como el Dios verdadero, porque Él es perdonador. Aunque hayas caído en ese sueño, escucha la voz de Cristo que puede levantarte. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Él es el que cargó nuestro pecado y fue a la cruz, y en el madero llevó nuestra maldición. Fue hecho por nosotros pecados para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, en primer lugar, Dios es un Dios perdonador. ¿Has hallado el perdón en Cristo? Puede que haya personas aquí que aún no han hallado el perdón y no tienen una conciencia tranquila para poder decir que han sido perdonados. Solamente por medio de la fe en el Cordero de Dios puedes hallar ese perdón. En segundo lugar, dice aquí que Dios se deleita en misericordia. No es solo que Dios es misericordioso, que tiene compasión, que actúa de una manera benevolente con aquellos que están haciendo exactamente lo contrario a lo que Él manda, pero se duelen en su pecado.
No solamente Él refrena el castigo que un justo juicio indicaría sobre el pecador, sino también que se deleita en conceder esa misericordia. Dice el Salmo que la misericordia del Señor es como del oriente hasta el occidente. Qué grande que es la misericordia de Dios. Cuando pensamos en la historia del pueblo de Israel y vemos pecado tras pecado, rebeldía tras rebeldía, ¿cuántos reyes malos pasaron en el reino del norte y en el reino del sur? Muy pocos atendieron al llamado y a la voz de los profetas. Muy pocos se humillaron ante el Señor. Se arrepintieron de sus pecados y guiaron al pueblo a la verdad. Pero Dios fue misericordioso, aun cuando tiene que ejecutar un castigo y el castigo viene en su justicia y Él está actuando de la manera correcta. Aún así, Él también es misericordioso y no se mantiene con la vara del juicio, aun cuando sigue siendo justo, juzgando el pecado, sino también que extiende su mano de misericordia, porque conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y por eso envió a su Hijo. Dice Isaías también, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No es solamente la misericordia que Jesús le enseñó al judío cuando le contó la parábola del samaritano. No es solamente que vio al necesitado allí, que había sido robado y estaba lastimado y herido, y fue y lo rescató y vendó sus heridas y pagó por él, sino es comprender aún que ese acto de bondad hecho por Dios en nuestra vida es cuando Él ha sido el que ha recibido todas nuestras ofensas. Él es el que ha sido el que recibe nuestras desobediencias, nuestras deshonras, nuestras maldades. Van en contra de su ser, son ofensas a Él. Aún así, Él se dispone a socorrernos en nuestra miseria. Nos ve tendido a la par del camino, maltratado por las mismas consecuencias del pecado sobre nuestra alma. Se acerca, nos carga, nos venda las heridas, nos suaviza con aceite y paga por nuestra recuperación. Muchos de nosotros podemos decir que antes de recibir la obra de gracia en nuestra vida, habíamos sido maltratados por los engaños de este mundo y por el pecado con todas sus consecuencias, pero el Señor nos ha restaurado. A pesar de nuestros pecados y de nuestra maldad que fueron directamente en contra de Él y en ofensas a Él, Él fue quien se acercó a rescatarnos. Cuán grande es el engaño del pecado, hermanos, y cuán fuertes son sus consecuencias. Pensemos en lo que causa en nuestra vida, lo que causa en la vida de muchas personas hoy. El pecado lleva a la esclavitud. ¿Cuántos hoy en día están esclavizados en sus pecados? ¿Cuántos hoy están encadenados a los vicios de este mundo? Pensemos en cuántos vicios que hay en este mundo. Quizás no haya personas aquí que estén atrapados por las drogas. Bueno sería que haya aquí personas que, estando en algún vicio o en algún pecado, escuchen el mensaje de esperanza. También para ellos es. Quizás usted conozca personas que están cayendo en la adicción a las drogas o a alguna sustancia. Para ellos es el mensaje también del Evangelio. Quizás alguno de ustedes en algún momento en su vida pasada estuvo en drogas.
Y gracias a la misericordia del Señor y a que hay un Dios perdonador, usted hoy puede decir que ha sido libre de esa esclavitud. Quizás hay personas que fueron rescatados del vicio del alcohol. Algunos pueden sufrir teniendo familiares que están dominados por el alcoholismo. ¿Cuánta gente en este mundo está esclavizada por la botella, por el licor? Ellos necesitan experimentar la misericordia de Dios, porque día con día se va agravando su esclavitud y las consecuencias del pecado van tocando no solamente su alma, sino también su cuerpo. ¿Cuántos hay que están esclavizados por la codicia y de las apuestas, dispuestos a vender sus bienes para tener la esperanza de que un número lo va a hacer más rico o de que van a poder tener éxito en algún juego o en algún azar? Casi como una idolatría incontrolable, esclavizados, dominados, dirigiéndose a su sala de apuesta o a su competencia en la cual apuesta sin reconocer que está siendo dominado por la codicia, por el materialismo, por el afán. Algunos pueden estar esclavizados en la inmoralidad sexual. Quizás no quieran decirlo porque nadie quiere ser descubierto, pero han caído en el adulterio o en la fornicación. Muchas de esas personas van a levantar una barrera para relacionarse con otros. No van a querer ser descubiertos o no van a querer ser expuestos. Algunos vivirán sin ningún tipo de impedimento porque ya están entregados a la maldad. Cualquiera sea esa situación, vemos nosotros que son personas que están en esclavitud, tendidos en el camino, golpeados y lastimados por los engaños de este mundo, por Satanás, y que necesitan a alguien que les lleve al único que puede liberarlos y darle la salvación, que es Cristo Jesús. Quiera el Señor movernos para poder compartir el Evangelio a esas personas, invitarles a la iglesia, que sean expuestos a la verdad. Quiere el Señor tocar los corazones que están en esclavitud para que se den cuenta que van en un camino de perdición. Pero Cristo puede romper esas cadenas, puede darles libertad, porque no solamente es un Dios perdonador, sino que se deleita en la misericordia. Y Él puede rescatar aún a aquel que está en los vicios más bajos en este mundo. ¿Está usted en algún grado de esclavitud? Piense en la misericordia del Señor. ¿Tiene usted algún familiar, conocido, vecino que está en esclavitud? Clame al Señor para tener un corazón compasivo por esas personas, para guiarles a Cristo, para que podamos ver testimonios no solo de hace 20, 30 o 40 años de personas que dejaban el alcoholismo, dejaban la inmoralidad y dejaban las drogas y venían a Cristo, sino testimonios recientes de hoy. Personas que dejan las drogas, que dejan el alcohol, que dejan la vida licenciosa y vienen a los pies del Señor y dicen: Cristo me ha transformado, Cristo me ha liberado. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no solo causa esclavitud, sino que causa depresión. Porque muchas de estas personas, sumidos en estos pecados y viendo las propias consecuencias de sus malos deseos, sucumben frente a esas emociones adversas que les llevan a una gran depresión, al punto tal de pensar de que ya para ellos no hay esperanza. Y quizás usted les habla de que hay en Cristo perdón, pero ellos piensan que han pecado demasiado y que ya no hay posibilidad de que ellos sean modificados o restaurados. Bueno, ciertamente la solución de Cristo
no es reformar a una persona o corregirla, sino más bien hacerla de nuevo, hacerla una nueva criatura. Por eso el pecador tiene que entender de que la salvación es por gracia y que Dios le hace una nueva criatura para que viva una nueva vida en Cristo. Una vez le predicaba a una persona que me decía, si así es como vos me estás diciendo, yo tendría que nacer de nuevo. Yo digo, eso es lo que Cristo hace en una persona. Cristo le hace nacer de nuevo. Dios le hace nacer de nuevo. Es una obra de gracia del Señor, pero el pecador debe arrepentirse y creer. ¿Te ha hecho pensar en algún momento el enemigo que tus pecados han sido demasiado grandes y Dios ya no puede perdonarte? ¿O que ya no hay esperanza para ti? ¿O que no podrás cambiar? No cedas frente al engaño y atiende a la palabra de Dios que dice que no solamente es un Dios perdonador, sino que se deleita en misericordia. Quizás usted diga, pero yo ya he pecado muchas veces y he vuelto a pecar. Vean lo que dice el 19, volverá a tener misericordia. Volverá a tener misericordia. En tercer lugar, vence el pecado. Esta frase, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Posiblemente sea el cuadro de victoria cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Moisés extendió los brazos y Dios abrió milagrosamente el mar rojo y cruzaron con las paredes como muros el agua contenida a sus lados hasta que estuvieron del otro lado. Pero luego cuando venía el ejército enemigo que quería mantenerlos en esclavitud y en engaño, Dios unió las aguas y todos esos enemigos con sus carros, con sus armamentos y con sus engaños perecieron en el mar. Allí fueron sepultados. Este cuadro nos hace pensar entonces en los pecados como nuestros enemigos, enemigos poderosos que quieren esclavizarnos, que quieren destruirnos, que nos quieren perseguir y que quieren nuestro mal. Pero gracias a que Dios es perdonador y es misericordioso, Él sepulta nuestras iniquidades en el mar y echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Es un grito de victoria. El pecado puede causarnos muchos males. Puede incomodarnos con todos sus armamentos, con sus artimañas. Pero Dios es vencedor. Y Él vence el pecado. Aún para el creyente es una lucha cotidiana. El pecado nos puede provocar inseguridad. Algunos, aún habiendo hallado el perdón en Cristo, siguen luchando con los recuerdos del pasado, con las malas decisiones que tomaron y las consecuencias que arrastran en sus vidas, como si fuera algo que muchas veces no lo deja dormir en paz. ¿Usted ha visto esos documentales cuando alguien va y acampa quizás en una zona rural o selvática, una montaña, un bosque? Generalmente pasa que está poniendo allí su tienda de campaña y escucha un aullido. Y ahí da un poco de temor el aullido del lobo. Quizás algunos sientan esos aullidos con frecuencia que le generan esa inseguridad, recordando sus pecados pasados y las cosas con las que ofendieron a Dios y quizás siendo tentados a volver atrás. Aférrese a esto que nos dice la palabra, que Él vence sobre las iniquidades. Es Dios que vence sobre ella. Fue Dios que sepultó a los enemigos de Israel allí. Pero aquí se refiere a las iniquidades. Esta palabra sepultar no es
literalmente lo que nosotros entendemos como sepultar, sino más bien es someter. Es vencer, es poner el pie encima. Cuando alguien vencía a un enemigo, ponía el pie encima. Y evidentemente es Cristo quien vence nuestras iniquidades. El pecado promueve la contaminación. Puede haber muchas tentaciones en este mundo. Salimos a la calle, hacemos nuestras tareas diarias, responsabilidades, y nos podemos ver tentados por muchas cosas en nuestro alrededor. Y más en un mundo con tantas opciones para que elija el pecado de su conveniencia o aquello a lo que más es atraído. Puede haber sugestiones infernales, puede haber batallas en la mente tan grandes que quieren arrastrar a una persona otra vez a la esclavitud. Es un poder poderoso el del pecado, pero recordemos, Dios es vencedor. Él sepulta nuestras iniquidades. El pecado quiere poner obstáculos en nuestra vida o quiere transformarse en un obstáculo en nuestra vida. Obstáculos para la santificación, obstáculos en el servicio, obstáculos para que una persona se una a una iglesia, para que se bautice, para que sirva a Dios con mayor dedicación. Podríamos mencionar una lista de pecados que ponen obstáculos en nuestra vida o que se transforman en obstáculos en nuestra vida. Y usted puede reflexionar mientras escucha si en algún momento ha luchado o lucha con alguno de ellos. Uno de estos es la incredulidad. Y aun cuando hablamos de creyentes, puede ser que la fe no sea del todo madura y alguien esté desconfiando de Dios, desconfiando de lo que Dios puede hacer en ellos, siempre con dudas acerca de la bondad de Dios, como si hubiese una perspectiva sombría o oscura de lo que Dios quiere para tal persona. Puede decir que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es fuerte y que Dios es bondadoso, pero lo aplica más fácil en la vida de otro que en su propia vida. Siempre hay allí un manto de incredulidad. Recuerde que cuando oramos al Señor, si oramos, debemos hacerlo con fe, porque si dudamos, no estamos llegando a Dios de la manera que a Él le agrada. ¿Está usted luchando con la incredulidad? Alégrese, porque Dios no es solo misericordioso y perdonador, sino que sepulta nuestras iniquidades, vence sobre ellas. Él puede vencer en usted esa incredulidad para que su acercamiento a Dios sea con mayor fe. Algunos viven presos de temores, como si hubiera una incertidumbre constante del pánico, de la catástrofe que se avecina, un pánico del terror que viene. Y nunca hay descanso. Siempre pensando en la enfermedad que va a venir, en el accidente que va a sufrir, en que va a quedar sin esta provisión o sin este trabajo. Y su alma está en un constante tormento. ¿Pero acaso usted no ha visto el poder de Dios en su vida rescatándole? ¿Cómo va a continuar dudando del amor de Dios y la misericordia de Dios en su vida? Bueno, dirá alguno, lo que pasa es que Dios es soberano, entonces puede determinar cosas duras para mí. Pero aún así, ¿piensa entonces que Dios actuaría mal con usted? Sí, ciertamente Dios probó al justo Job, como lo hemos visto. Y nadie quisiera pasar esa experiencia, pero ¿ha de vivir usted toda la vida esperando que la catástrofe venga sobre usted y manifestando en lo profundo de su corazón que su vida no está sometida a Dios y que no va a confiar en los designios divinos ni los va a aceptar como de un Dios santo y soberano? Descanse en Dios. Nadie quiere ser probado, nadie quiere tener pérdidas en este mundo, nadie quiere enfrentar la enfermedad o el dolor, pero no puede vivir en un temor constante,
Entréguese a Cristo y descanse en Él. Algunas veces es la falta de gratitud. Muchos pecan al no ver las bondades de Dios en su vida, no toman el tiempo para detenerse a agradecer todo lo que Dios ha hecho. ¿Usted ve ese pecado en su vida? Lo confiesa, pero está anuente o es débil y vuelve a tropezar. Recuerde, hermano o hermana, que Él sepulta nuestras iniquidades. Él puede hacer de nosotros una persona perseverante en la gratitud, que tenemos esta joya del contentamiento que es difícil de hallar en la vida cristiana, pero el Señor la puede conceder y da paz al alma que confía en Él. Otros ven el poder del pecado que quiere dominarlos en el egoísmo. Solemos pensar que este es un pecado de aquellos que más tienen, pero en realidad es una debilidad que puede estar en cualquier persona, de cualquiera sea su condición. Un cristiano puede tropezar con el egoísmo. Quizás el incrédulo disfrute más de su pecado porque el creyente tiene el Espíritu de Dios y de algún modo lo incomoda. Cuando usted va a servir las porciones, si usted sirve las más pequeñitas para otro y se queda con la más grande, una lucecita roja parece que se asoma en su conciencia. Puede ser que alguien esté queriendo retener de las cosas que Dios le da y no es bondadoso en su forma de vivir. Si el incrédulo blasfema acerca de la ofrenda, tiene razón porque hay muchos engañadores en este mundo y muchas veces las ofrendas son utilizadas de manera incorrecta en las iglesias. Pero nadie se va a justificar diciendo que no debe dar a Dios lo que corresponde porque sabe que es lo correcto delante del Señor. Quizás alguien tiene para comer, tiene para vestirse, tiene para vivir una vida modesta, pero con dificultad va a meter su mano en su bolsa para dar ofrenda al Señor. Algunos lo pueden hacer como por una condición superior, pero no hay gozo en su corazón. Y recuerden que lo que la Escritura dice es que Dios ama al dador alegre. El profeta Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Algunas personas pecan porque no le dan a Dios lo que deben darle. No es falta de instrucción porque han sido instruidos de que deben dar según Dios los ha prosperado. No se trata de dar una suma impuesta, ni se trata de que alguien vigile si lo hace o no lo hace, pero Dios sí ve sobre todos. Y Dios sabe quién es aquel que se queda con más de lo que debe retener. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos es del Señor. Lo que damos y lo que nos quedamos también. Pero ¿está usted honrando en la manera en la que da y con aquello con que se queda? Recuerde, si usted lucha con el egoísmo, que Él vence sobre el pecado. Él sepulta nuestras iniquidades, y si en el pasado he sido infiel, reteniendo más de lo que debo para mí y mis necesidades, recuerde que el Señor le puede dar fuerzas para honrarle con todos sus bienes y vivir para su gloria. Algunos lucharán con la pereza y la tibieza. Estarán allí en esa situación intermedia, quizás sin irse completamente al mundo, pero sin jugarse por Dios, en una mediocridad del alma. El tiempo que Dios te da, ¿cómo lo aprovechas? Quizás muchas horas dedicadas a cosas vanas y poco tiempo para buscar a Dios y para pensar en los asuntos espirituales. Poco tiempo para buscar el progreso espiritual, un mayor conocimiento del Señor.
atontado por las luces de este mundo podemos estar con Facebook, YouTube, Instagram y cientos de aplicaciones. Pero puede haber una tibieza espiritual en nuestra alma que cuando llega la noche y tu cónyuge te pregunta, ¿cómo has estado? Sabes que no has estado bien con el Señor porque no has sido diligente en buscar los medios de gracia. Espiritualmente débil, tropezando, quizás alguno en la lujuria, en la seducción, quizás alguno dando pasos más hondos en el pecado de la pornografía. Escapemos antes que sea demasiado tarde. Reconozcamos los peligros que hay en este mundo para no ser presos del engaño del pecado, porque tiene poder y nos arrastra y nos puede llevar a una instancia en la cual ya no podamos dar pie y salir a tierra. Recordemos que Cristo vence nuestras iniquidades. Él pone el pie sobre la cabeza de Goliat, y si hay un Goliat en tu vida, recuerda que con la espada del Señor esa cabeza puede ser cortada. Él sepulta en el fondo del mar nuestras iniquidades porque Cristo es vencedor, porque Cristo venció al pecado, a la muerte y a Satanás en la cruz. Él cortó la cabeza de nuestro mayor enemigo. ¿Tienes tú problemas de carácter? ¿Luchas con la ira o con el enojo? Ve lo que dice nuestro texto. Él sepulta nuestras iniquidades. Esas iniquidades también deben ser sepultadas. Es cierto que Cristo nos ha perdonado, pero no debemos minimizar las luchas que con frecuencia nos asedian. Quizás una reacción frente a una injusticia, quizás frente a la desobediencia de los hijos nos encolerizamos. Pero cuando reflexionamos con detenimiento nos damos cuenta que como el profeta Jonás no hicimos bien en enojarnos tantos. Quiere el Señor darnos entendimiento de nuestras debilidades para que podamos ver la necesidad que tenemos de la obra santificadora del Espíritu de Dios en nuestra vida. No te justifiques con que es una ira santa. Reconoce la falta de dominio propio y busca refugio en la cruz de Cristo. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Al conocimiento que tenemos de Dios debemos añadirle dominio propio, dice Pedro. ¿Se manifiesta el dominio propio en nuestras relaciones interpersonales? Maridos, ¿cómo tratan a sus mujeres? ¿Tratamos a nuestras esposas como vasos más frágiles? ¿O somos ásperos con ellas? ¿No nos dice acaso la palabra que si somos ásperos con ellas, nuestras oraciones tendrán estorbo? Esposas, ¿aceptan que Dios ha puesto una cabeza sobre ustedes, a quienes deben estar sumisos con gozo y con contentamiento, porque son llamadas a ser ayuda idónea de sus esposos, no cabezas de sus esposos? Deben sumarse a la vida de sus esposos para complementarlos, para que ellos sean el hombre que deben ser de acuerdo a lo que Dios les ha llamado a ser. Algunas esposas quieren tener de sus esposos de ayuda idónea de sus propias vidas, porque el centro de su vida está en lo que ellas quieren hacer. Y no entienden que este complemento, aunque es mutuo, tiene un diseño determinado por Dios. Cuando la mujer quiere ocupar el lugar que no le corresponde, no va a hallar gozo y satisfacción porque está pecando contra Dios. Podríamos seguir añadiendo a esta lista de pecados muchos otros pecados en los cuales podemos tropezar. Y alguno va a decir, oh pastor, todos muchos luchamos con estas cosas o con algunas de estas cosas. Sí, es una batalla la vida cristiana, pero no nos engañemos. Alguno puede sentirse acosado o sorprendido por estos pecados, pero otros pueden tener una relación de amistad con estos pecados. No es lo mismo que yo diga que en la noche tengo que salir caminando por el Parque Central y viene una persona y me roba
¿verdad? Me quiere robar, entonces yo trato de defenderme. Pero diferente es que usted me vea en el Parque Central hablando con esa persona que me robó todos los domingos. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Esa persona no era que lo había robado? Sí, esa persona me robó, pero más bien parece que fuera amigo, porque se ve a cada rato con él. ¿Es el pecado una sorpresa en su vida contra la cual usted batalla? ¿O es el amigo con aquel se encuentra a menudo? Sería un engaño para nuestra propia alma si pensamos que el pecado nos acosa cuando en realidad estamos en una relación constante con él. Tenemos que vencer el pecado, no podemos tener concesiones con él si no estamos siendo amigos de este mundo y nos conformamos enemigos de Dios. Se dice, sí, pero es que yo estoy luchando, batallando. Gloria al Señor si hay batalla. Pero veamos con detenimiento nuestra vida y que esa batalla sea batalla contra el pecado y no una manera de justificar o disimular una relación con el pecado. Porque puede haber un gran engaño en nuestro corazón y podemos ser arrastrados por las olas de ese engaño a aguas profundas donde ya no podamos salir. Hermanos, el poder del pecado es muy grande, pero tenemos un Dios que perdona la maldad, que se deleita en misericordia y que sepulta nuestras iniquidades. Y es cierto, mientras estemos en este mundo, seguiremos en esta lucha por la santificación. Pero un día estaremos en su presencia y Él quitará ya completamente de nuestra vida no solo el poder del pecado, sino la presencia del pecado para siempre. Y podremos con gozo en nuestro corazón adorarle, ya sin ninguna falta, ni de pensamiento, ni de palabra, ni en nuestros hechos, habiendo sido transformados en la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. Dice 1 Corintios, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido futuro, cuando estemos allí en la gloria, ya podremos decir definitivamente, Él nos ha transformado y todas nuestras iniquidades fueron sepultadas. ¿No nos da ánimo esta promesa de su palabra para seguir buscando al Señor? Para seguir esforzándonos en crecer en las gracias que Dios nos da, en su perdón, en su misericordia, en su victoria. Cuando nuestra mente entiende más estas cosas y se deleita más en estas cosas, más fuerza habrá en nosotros para poder confiar en Él y para honrarle. Que se inflame nuestro corazón de gozo en el Señor y podamos cantar como cantábamos hoy: al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor. Dad al Cordero gloria. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por cómo tú eres, por lo que has hecho, por lo que haces en nuestra vida y lo que harás. Pedimos que tu poder sea manifiesto en nosotros, porque hay esperanza en ti. Tú eres Dios perdonador y misericordioso, y nos das victoria contra el pecado. Socorre a los que aquí están, que quieren experimentar esa obra de gracia en sus vidas. Despierta, Señor, a los que están en su sueño de muerte. Ayúdanos, oh Dios, a tener corazones compasivos para compartir con otros las buenas nuevas. Y trae salvación y edificación a tu pueblo.
Lo pedimos en Cristo Jesús.